Buenos días hermanos, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga en este día domingo para empezar y continuar con la clase de la escuela dominical. Estamos viendo, recuerden, Cristo en cuadro y esta semana, en esta lección estamos viendo José, el hijo amado del Padre y cómo José es un cuadro, todos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador como cuando uno lee este maravilloso libro de Génesis donde se encuentra José, en la historia de José, vemos cuadros maravillosos acerca de nuestro Señor Jesucristo y cuán cosas pasó José, así cuán cosas pasó nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, les invito a orar para comenzar esta clase que es la clase número 4 de de este curso, digamos, de esta lección que comenzó nuestro hermano, los tres primeros clases, y dentro de esta clase también hay un repaso que vamos a hacer de lo que el hermano también dio un poquitito, pero lo que vamos a ver ahora es, pero antes oremos, hermano, antes oremos para que el Señor abra nuestro entendimiento. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le doy por la salud, por la vida que usted nos da. Le ruego, Señor, especialmente por aquellos hermanos, Señor, que están delicados de salud, Padre. Sabemos que hay varios hermanos, Padre, que están delicados de salud, Señor. Usted recuérdese de ellos, Padre, también, para que puedan sanarse y salir adelante. Le ruego, Señor, que usted también abra el entendimiento de nuestros hermanos y de aquellos amigos, Padre, que están viendo esta lección, Padre, que les sirva de, eh, de, de consuelo, Señor, que ellos puedan ver y estudiar la palabra del Señor y verificar, Señor, cada una de las cosas que se dice, Señor, como dice tu palabra, que hay que escudriñar la escritura, Señor, para saber que lo que se les dice, Señor, o se nos dice es lo que tu palabra está escrita, Señor. Le ruego, Señor, que usted abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, para estudiar y aprender un poquito más de estas lecciones que hemos aprendido, que han sido de mucha ayuda, Señor, para nuestras vidas espirituales. Le ruego, Señor, por esta clase, en el bendito nombre de su amado Jesús. Amén. Bien, vamos al libro de Génesis, capítulo 37. Hoy nos toca comenzar a ver desde el versículo 5 hasta el versículo 11 el futuro de la familia de José. El futuro de la familia de José. Vamos a ver, continuando con este maravilloso capítulo 37, donde aquí aparece José. Y vamos a ver recuerden que nuestro hermano habló desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Nosotros ahora vamos a ver desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Más o menos dividido en tres clases. Bueno, en este punto lo vamos a ver solo en una clase. Bien, vamos a leer y dice, y soñó José un sueño. Recuerden, hermanos, es muy importante que parece que lo menciono, lo mencionamos en una oportunidad. Recuerden que ahora nuestro Señor Jesucristo no habla por sueños. Estamos viendo que esto es muy importante que lo entendamos porque mucha gente dice, "Ah, yo soñé y estuve". Entonces, no, hermanos, esto es eh, en la antigüedad, antes que se terminara de escribir, el Señor hablaba con los judíos por medio de señales. ¿M? Y bien, eh, y en la antigüedad el Señor hablaba por señales, prodigios, sueños, pero ahora en Pedro, recuerden, tenemos la palabra profética más segura. Es muy importante eso, hermanos. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Recuerden que el papá de José es el hijo amado de
José, perdón, es el hijo amado de Jacob. Y las clases anteriores vimos que eh, el papá le hace una túnica cuando este chico tenía apenas 17 años. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que nuestro manojo estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dios le estaba mostrando su futura exaltación. En estos sueños José vemos que él iba a disfrutar de un futuro maravilloso, pero Dios le estaba mostrando su futura exaltación entre los de su familia. Eran profecías divinas lo que el Señor le estaba mostrando. Muchas profecías bíblicas. Ujú, vemos que Dios, el Padre, le ha prometido un futuro maravilloso a su Hijo, el Mesías. Son profecías de su futura exaltación sobre toda criatura. Dios Padre le ha prometido un futuro maravilloso. Vamos ahí al libro de Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, versículo 6 al 7. ¿Qué dice? Ahí ya estaba profetizando. Isaías, capítulo 9, versículo 6 y 7. ¿Qué dice? Ustedes ya me imagino que lo encontraron y saben qué significa. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces aquí está viendo que Dios le ha prometido un futuro maravilloso a su hijo. Bien, y después también lo corroboramos con el libro de Lucas. Vamos ahí al libro de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas. Dice en el capítulo 1, versículo 31. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces ahí le dice que concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se iba llamaría a su hijo? Jesús. Jesús. Bien, entonces sigamos adelante. Recuerden, hermanos, que ustedes, si son estudiantes de las escrituras, recuerden que la Biblia y el mejor comentario que hay, siempre debemos dejarlo a la Biblia que nos interprete. ¿Por qué? Eh, Porque ella se interpreta a sí misma. Y según las reglas de la interpretación bíblica que hemos estudiado, siempre es bueno comparar la escritura con la escritura, o sea, buscar
otros pasajes que nos ayudarán a entender acerca de lo que estamos estudiando. Porque ahí, ¿se acuerdan que yo al principio les había dicho que ya el Señor no nos habla por sueños, sino porque tenemos la palabra de Dios escrita y tenemos la palabra profética, dice, más segura? Vamos a corroborarlo ahí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, Segunda de Pedro, eh, capítulo 1, versículo 20, donde dice que entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. O sea, nosotros podemos entender la Biblia. Cualquier persona puede entender la Biblia. ¿Y por qué? Porque dice que también ahí en Primera de Corintios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, debemos comparar la escritura con la escritura. En Primera de Corintios, capítulo 2, esto es para que recuerden que ya no el Señor no habla por sueños, sino nos dejó su palabra escrita. Y ella es la que da testimonio de él. Tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos cada día escudriñar, buscar en ella los tesoros que hay para nosotros. Dice el versículo 13 de Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, recuerden, tenemos que comparar la escritura con la escritura para apoyar lo que estamos estudiando. La Biblia se enseña a sí misma. Bien, vamos a otro. La ley de Murphy ahora no quiere. Ahí está. Los sueños, dice, destacan el señorío de José, que incluiría tanto tanto las cosas terrenales como las cosas celestiales. Vamos ahí al versículo 7 donde dice el dominio terrenal. Primero vemos que los manojos en medio del campo se inclinan ante José. Vamos ahí a Génesis capítulo 37 y ver el versículo 7. Entonces primero Génesis 37, versículo 7. ¿Qué dice ahí el versículo 7? He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Entonces, los sueños, aquí vemos que este sueño es el sueño, el dominio terrenal. Y luego en el versículo 9 también vemos que vamos al versículo 9 diciendo, y soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y las estrellas se inclinan ante él. Entonces también las cosas celestiales como el sol y la luna. Entonces él estaba soñando todas estas cosas, dominio terrenal, dominio celestial. Bien, y esta profecía en tipo y cuadro, ¿qué pasa con esta profecía y el cuadro de la soberanía de Cristo Jesús? Entonces el Señor es Rey de Reyes, Él tiene potestad sobre toda la creación, tanto en lo terrenal como en lo espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor decía ahí, Él tiene potestad sobre toda la creación. Él tiene potestad sobre toda la creación. Y lo vemos ahí en Mateo. Y, una hoja de Biblia. Bien, Mateo capítulo 28, versículo 18. Entonces,
yo les había dicho que Él tiene potestad sobre todo. 28:18 dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Entonces esto es un cuadro de la soberanía de Cristo. Lo que se estaba soñando José, un cuadro de la soberanía de Cristo. ¿Y qué pasó? Debido a que los sueños de José que producen en sus hermanos producen envidia. Ahí en el versículo 11, eh, los hermanos dijeron, ¿cómo? Son sueños, los inclinaremos a ti, pero el Señor tenía preparado algo muy maravilloso para José. Entonces los hermanos ya le empezaron a tener envidia cuando pasó todo esto. Y sus hermanos, dice el versículo 11, le tenían envidia, le tenían envidia. Entonces, vamos a ver otro cuadro aquí. Pero aquí está. Bien, esta es la ley de Murphy, ¿cierto? Entonces, ahí. Bien, bien. Entonces, dijimos que debido a estos sueños, los hermanos le envidiaban. ¿Por qué le envidiaban? Porque primero iba a señorear sobre ellos. Podemos entender el aborrecimiento de sus hermanos de José, la envidia que ellos tenían hacia él. ¿Y por qué lo envidiaba? Porque su padre lo amaba. ¿Recuerdan? Lo amaba más. Le hizo una túnica muy linda. Y él le llevaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Entonces, le tenían envidia. ¿Y qué produce la envidia? Produce muerte, produce aborrecimiento, odio, y todo eso que produce la envidia. Proverbios, capítulo 27, versículo 4. Proverbios, capítulo 27, versículo 4. Aquí el proverbio nos dice en capítulo 27, 4, dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Entonces es muy mala la envidia. Cual ira e impetuoso es el furor. Hace que nuestras envidia florezca hacia la otra persona. Y 27:4 y dije Proverbios 6:34 también. Proverbios 6:34. También tenemos un versículo aquí donde dice que Proverbios 6:34 dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Bien, porque los celos son el furor del hombre. Increíble que cuando se mete tanto la envidia, ¿no? El furor y eh, eh, esto nos afecta tanto que podemos, digamos, hasta matar a una persona a veces también con nuestro pensamiento. Y vemos ahí que Jesucristo, el antitipo de lo que vemos en José, el antitipo de lo que vemos en José. Yo había buscado también una palabra, pero no sé si lo... Bien. Dice Marcos 15, Marcos 15 del 9 al 10, dice,
vemos que Jesucristo dijimos que Él es el antitipo de lo que vemos en José. Jesucristo también fue entregado a la muerte. ¿Mm? ¿Por qué? Porque sus hermanos, los judíos, le tenían envidia también. Y dije, Marcos 15. Marcos 15. Se me había perdido Marcos 15. Mateo, Marcos. Marcos 15 dice del 9 al 10. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Yo tuviera la oportunidad de soltar, porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes, porque en algún momento Pilato dijo, ningún mal halló en este hombre. Entonces, José es un cuadro de Cristo en que era el amado por su padre. Versículos del 1 al 11 los vemos ahí, ya lo leímos, pero el versículo 4 dice específicamente, el versículo 4 del capítulo 37 dice que, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, el repaso que nuestro hermano Lazar enseñó dice: José es un cuadro de Cristo que era el hijo amado de su padre, que vimos del versículo 1 al versículo 11 en las clases anteriores. Por esto, porque amaba Jacob más a José, sus hermanos también resultó en envidia y le aborrecieron, y lo tiraron ahí al pozo sin agua. Debido a la envidia. José también sufrió humillación y la muerte en sentido figurado, porque ahí lo tiraron al pozo sin agua. Y también debido a la envidia eh, de los debido a la envidia de los judíos, Jesucristo sufrió la humillación y la muerte, eh, tanto física como el sufrimiento, que el pecador, para que el pecador no sufriera y experimentara el infierno, un pozo sin agua. Vemos ahí la envidia, la envidia. Eh, Juan, capítulo 12, versículo 18 al 19. Juan 12, 18 al 19. Por lo cual también, dice, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque le había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras de él. Entonces, aquí vemos que ya empezaron a tener envidia también de nuestro Señor Jesucristo, por tanto Él también sufrió la humillación y la muerte debido a la envidia, resultó en la muerte. Marcos capítulo 12, versículo Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículos del 6 al 7. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos. Veámoslo del 1 para ver el contexto. Entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar
edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió también a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Entonces, también José sufrió eh, por envidia, sufrió, y nuestro Señor Jesucristo también sufrió por envidia hasta la muerte. Y muerte de cruz, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, lo que queda aquí, que José es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos, comparamos José con nuestro Señor. Ahora, vemos, es muy importante que es la envidia no debe exaltar y no debe exaltarse en nuestro corazón, ni debemos nosotros ser así. Debemos entregar este pecado al Señor y Él eh, nos va a cambiar a cada uno de nosotros. Bien, este punto llega hasta aquí, hermanos, para que podamos meditar en el cuadro. Recuerden que José, el hijo amado del Padre. Cristo en cuadro, estamos viendo. Entonces, lo mismo que le pasó a José, lo mismo le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a dejar hasta aquí esta clase por hoy. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y espero verlos en otra clase. Y que el Señor les cuide y les proteja. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy por la salud, por la vida que usted nos da. Le doy gracias por cada una de las cosas, Señor, y por este momento, Señor, de estudio de su palabra, de su clase, Señor, que usted nos cuide y nos proteja en cada momento. Señor, le ruego por cada uno de los hermanos que va a ver esta clase, que usted le bendiga, le guarde, le proteja, Señor, y también podamos estar siempre pendientes de lo que tu palabra dice y escudriñando la palabra, Señor, y aprendiendo cada día más. En el bendito nombre de su Hijo amado Jesús le pido estas cosas. Amén. Bien, la dejamos hasta aquí, hermanos, y que el Señor les guarde y les proteja. Nos vemos en la próxima semana, si Dios quiere.